Buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta segunda jornada de este encuentro de cuentistas de Uruguay, Una ventana al sur, como le hemos puesto a este coloquio, que es parte de nuestro programa académico en Filuni. Y ayer hablábamos con Elmer Mendoza de Onetti, hablábamos después con Gabriela Damián y con Paola Galo sobre Marosa Di Giorgio, y hoy toca hablar de Horacio Quiroga y me encanta estar acompañada y quiero agradecerte mucho, Andrés Neumann, la generosidad para venir a Filuni, para tener esta conversación sobre un autor que a todos nos ha inquietado y nos sigue inquietando. Eh, Quiero decir algunas líneas solamente sobre la trayectoria de Andrés. Él nació en Buenos Aires en 1977 y a los 14 años emigró a España, donde ha estado desarrollando una trayectoria literaria que admiramos mucho y sobre todo una obra que me parece que es de lo más original, de lo más auténtico en la literatura contemporánea, pero también una obra que me resulta entrañable por muchas razones. Y menciono solamente algunos de sus últimos libros. Anatomía sensible, un libro singular, distinto, sutil, propio de un escritor inquieto que siempre anda buscando cuestionar la realidad. Esto se dijo en una crítica publicada en el diario Infolibre. Y luego es autor también de un díptico formado por Umbilical, publicado en 2022, y Pequeño Hablante, publicado este mismo año, y va a presentarlo aquí en Filuni. Y de este último libro, Manuel Rodríguez Rivero, del diario El País, ha dicho que es uno de los mejores homenajes a la paternidad que ha leído Rodríguez Rivero. También sobre ese tema va a estar conversando Andrés aquí en Filuni, con dos escritores mexicanos, con Vicente Alfonso y con Antonio Ramos Revillas. Podríamos comenzar, Andrés, para tratar de alcanzar a figurarnos a Horacio Quiroga, quizá preguntándote cómo, cómo lo concibes, cómo lo miras, cómo lo has leído, cómo ha sido él incluso como personaje en su propia obra literaria y qué ha significado ese personaje también en la literatura latinoamericana y quizá más cerrando la lente en tu propia escritura. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por organizar esto, porque esto exista, por sostenerlo, por cuidarlo y por cometer la imprudencia de invitarme. Así que muchas gracias a ustedes por haber elegido esta mañana aquí. Es un placer de verdad y además me encanta que el eje sea Uruguay y lo rioplatense y es algo que, bueno, nos apela a muchísimos lectores, no solamente del Río de la Plata. Eh, es un territorio como de amor literario, el Río de la Plata y muy en concreto Uruguay, y así que me sumo a ese tributo. Aún no siendo uruguayo, pero no me importaría hacerlo. No creo que me dejaran de todas formas. Aunque si cuenta como atenuante haberme educado en Andalucía, a lo mejor eso, digamos, me descuenta un poco de porteño y entonces puedo ser absuelto. El caso es que la idea, el concepto personaje en Quiroga es muy importante, porque Quiroga era un escritor de personajes, esto parece una evidencia, pero no lo es teniendo en cuenta que es considerado el primer maestro del cuento en lengua castellana, al menos del cuento tal y como lo entendemos en la modernidad, es decir, de finales del 19 en adelante, y es un género al que se le han atribuido toda clase de limitaciones, de restricciones, digamos que mucho más restringido que el género son los lugares comunes acerca del cuento, y uno de ellos es que no hay tiempo para desarrollar personajes. Eso Quiroga lo sabía muy bien porque en su momento de máximo esplendor, de auge profesional, fue, digamos, el primer escritor semi-profesionalizado probablemente de la lengua, y sin duda de Río de la Plata. Tenían que mandar cuentos de 1296 palabras. Eh, es decir, que no solamente era cuento, sino un cuento breve concebido para ser impreso en una sola página de revista o de diario desplegable, ¿no? Entonces es notable, digo, que siendo tan consciente de esa limitación
en su extensión, Quiroga le diese importancia al retrato del personaje, contraviniendo este lugar común de que en un cuento no cabe el personaje, que eso es para las novelas. Quiroga contravino eso y además trató de ser novelista con un éxito muy relativo, pero creo que esa es la primera anomalía. En los cuentos de Quiroga hay personajes. Entendido por personajes, sobre todo en su generación, un perfil psicológico, una personalidad. En algunos de los cuentos incluso podemos saber cuáles son sus patologías médicas. Es decir, gestos que pertenecían más a la novela naturalista de largo desarrollo que a cuentos de 1296 palabras. El segundo personaje de Quiroga es el mismo. Quiroga cultivó muy autoconscientemente y muy neuróticamente su propio personaje. Esto, digamos, que comenzó, se puede decir, en el romanticismo, la idea de que parte de la obra de un autor, de una autora, está, digamos, en su comportamiento público, que está fuera de su obra. Quiroga es uno de los ejemplos más interesantes y más retorcidos. Y se lo puede conectar con varias tradiciones que conocemos ahora. Por un lado, empezó tratando de ser un personaje bohemio y maldito, como todo lector furioso de Baudelaire y de los malditos franceses, que eran, por cierto, todos uruguayos. Los malditos franceses eran casi todos uruguayos. Entonces, empezó sobreactuando esa tradición. Quiroga era un sobreactor. Y ahí había una tensión muy fuerte en su personalidad. Entonces, en su adolescencia y primera juventud trató de ser un adicto al opio y al dolor y a la languidez. Le duró muy poco ese personaje, pero es interesante por eso remarcarlo, porque no es el personaje que quedó de él. El que quedó de él ahora les voy a contar o refrescar cuál fue, pero cuando leemos sus diarios de juventud, vemos que ya había una voluntad de performar algún personaje y todavía estaba buscando cuál era el que a él le convenía. En esta primera etapa de Quiroga hay un viaje iniciático importantísimo en la vida de Quiroga y en la historia, diría, de la literatura occidental, que es la Exposición Universal de París de 1900. En esa Exposición Universal, de la que se cumplen 124 años, también hubo unos Juegos Olímpicos, igual que el mes pasado, y se inauguró una cosa que se llamó Torre Eiffel. Entonces, digamos que es un momento sumamente simbólico y de inflexión en nuestra construcción de París. Lo que entendemos por París se forma primero en los bulevares de Haussmann, después en esta época, en 1900, y finalmente con la bohemia parisina a la que se suman los exiliados latinoamericanos en los años 50, 60, 70. Entonces, Quiroga llega a París en uno de esos momentos fundacionales, cuando todo autor o autora latinoamericana debía peregrinar a París como quien va a la Meca y dejarse impregnar por la verdadera cultura, ¿no? Por la cultura del viejo mundo de la que colonialmente se descendía o a la que se debía aspirar, por lo menos, ¿no? No hay poeta de su generación, y Quiroga fue poeta. Fue mejor poeta en su prosa, pero fue poeta. No había poeta de su generación que no fuese a París a encontrar la verdad de la luz y la revelación, ¿no? De la belleza, de la estética, de la vida. O sea, no eras nadie si no te emborrachabas en París, no conocías a un par de personas en un café y no pasabas un poco de frío una noche en la calle. Quiroga va con esa idea. En el viaje de ida es muy curioso porque Quiroga fue el único pasajero que viajó en primera en ese barco. Con el dinero de las rentas de su familia, que se le acabó muy pronto. Y manejaba tan mal su presupuesto Quiroga, y ese personaje, digamos, dandy y maldito, que se le acabó la plata enseguida, y el viaje de vuelta lo hizo en tercera, como una especie de andrajoso, era prácticamente un mendigo. O sea, fue un señorito y volvió un mendigo. En los meses que transcurren, él tenía 22 años en ese momento, se empieza a esbozar el otro Quiroga. El Quiroga de ida entonces quiere ser un poeta posromántico que descubre París, y el que vuelve es alguien que, por empezar, detestó París. Es de los pocos escritores de su generación que no le gustó París. Tampoco le gustó quedarse sin plata en París. Es difícil distinguir una cosa de la otra.
Pero hay gestos más allá de lo material que indican lo interesante que es el personaje de Quiroga. ¿Fue a museos? Sí, fue a algunos, pero sobre todo fue a carreras de bicicletas. Lo que le interesaba a Quiroga era el ciclismo. Y en ese momento, por las competiciones deportivas olímpicas que se estaban produciendo, había muchas carreras ciclistas. Y en sus diarios de juventud, aparte de observaciones sobre poesía y literatura, hay un montón de crónicas de carreras de bicicleta. Bueno, esto es algo no muy habitual en un poeta romántico, y esto genera esta frase que se hizo célebre sobre Quiroga, que es: créame, le dice un amigo a Pairó, yo fui a París por la bicicleta. Es decir, no vuelve con grandes aprendizajes poéticos, no hace amigos, se pelea con los pocos escritores célebres que consigue citar en un café y vuelve con una sensación no solamente de frustración y de disgusto, sino de ajenidad. París no era lo de Quiroga. Y ahí se empieza a configurar. ¿Y entonces qué era lo de Quiroga? Lo intenta en Buenos Aires, digamos en el centro de la periferia. O sea, primero va a la metrópolis. No. Luego va al centro de la periferia. Tampoco del todo, porque enseguida encuentra su lugar. Él siempre vivirá yendo y viniendo de la selva misionera a Buenos Aires, pero su verdadero lugar, y con lo que identificamos de verdad Horacio Quiroga, y cada niño o niña de muchísimas generaciones de Río de Plata se identifica o identifica a Quiroga, es el Quiroga de la selva, el Quiroga de los cuentos de la selva, y este personaje selvático que viene a ser una especie de Hemingway rioplatense, más auténtico, si auténtico fuese la palabra, digo, porque estamos hablando de dos personajes que vivían posando, pero digamos que Hemingway iba un ratito, se hacía una foto, escribía una crónica y se iba, y Quiroga realmente habitó la selva, ¿no? Habitó con conciencia de ser un intruso en la selva, pero la habitó, y la habitó buena parte de su vida. Se convirtió entonces en una especie de esteta de lo selvático, es decir, que no era en vano su experiencia parisina y porteña. Él acude a la selva sabiendo que es para él un ámbito exótico, pero está dispuesto a vivirla y apropiársela como mucho más que un turista. Se construye, se sabe, su casa, que tenía un taller de herramientas, se construye su barca, convive con animales venenosos que aterrarían a cualquiera, comete toda clase de experimentos temerarios con sus propias criaturas, les enseña a convivir con serpientes, las sienta al borde de unos abismos, los obliga a pasar la noche en la selva. Es decir, Quiroga es una especie también como de sádico y de sutil torturador de sus afectos y de sí mismo. Era un hombre sumamente retorcido y difícil, y también fascinante. Y lo interesante de la selva y la tragedia selvática de Quiroga es que en la selva comprende, en ese tercer escenario, que no es París, ni Buenos Aires, ni Montevideo, ni Salto, que es de donde proviene Quiroga, comprende que es sí el escenario de su estética, pero no es tampoco un lugar en el que arraigarse. No consigue formar una familia ahí, es decir, todos los familiares se le van o se le suicidan, como se suicidó su padre, como se suicidó su padrastro, y como se suicidaría él, y como se suicidarían sus hijos. Entonces, esta estela de tragedia y de autodestrucción que recorre toda la biografía de Quiroga, encuentra también una tragedia conceptual en que Quiroga no consigue, ni siquiera en la selva, que es el espacio con el que lo identificamos, el espacio que lo consagra como personaje y como cuentista, necesita la mirada ajena de la ciudad. Es un juego de espejos en el cual, para que Quiroga sea feliz en la selva, necesita que lo miren estar en la selva, pero no se quiere ir de la selva. Y hace varios intentos cuando se queda solo en la selva de volver a Buenos Aires. Enseguida se siente mal y se vuelve a la selva, ¿no? La casa de Quiroga, si alguna vez van a Misiones, a las cataratas del Iguazú, en San Ignacio, que es una ciudad muy pequeña, un pueblo cerca de cataratas, se puede ir en vehículo. Ese museo que reproduce la casa original de Quiroga, no es la original porque fue destruida por los guaraníes, con justa razón supongo, pero reproduce cómo era la casa de Quiroga. Que su casa se haya convertido en un museo es algo muy natural, porque él la habitó como tal. Había algo de exposición de su propia vida. Hay una foto de Quiroga muy célebre, que es la que él está remando en un barquito al borde de una orilla.
Y todo parece que está bien hasta que vemos varias cosas. Primero, que la foto no está fuera de foco, está perfectamente en foco. Segundo, que alguien tuvo que poner una cámara, un trípode, para hacer una foto. Es una foto tomada de bastante cerca, y cuando la observas con más cuidado te das cuenta de que lo más probable es que esa foto haya sido tomada con un trípode en la orilla y él esté remando a 1 o 2 metros haciendo como que rema para sacarse la foto. Lo interesante es que Quiroga remaba. Remó mucho en su vida, se construyó su propio barco y sabía perfectamente navegar. Por eso digo que la mezcla de autenticidad y de impostura, de sinceridad y de personaje, de escenificación y búsqueda auténtica, resulta muy fascinante y también como muy contemporánea. Eso en cuanto al personaje Quiroga. Y finalmente, el tercer personaje que hay sería qué tipo de escritor es Quiroga. Un personaje más estrictamente literario. No Quiroga la persona, sino Quiroga el autor. Y ahí hay muchos lugares comunes sobre Quiroga, algunos de los cuales se encargó de fijar Borges. Borges era una máquina de arbitrariedades geniales, ¿no? Y entre, digamos, los crímenes críticos que cometió Borges, yo diría que sus 3 principales víctimas, hubo más, pero 3 ilustres son Lorca, ¿no? Al que llamó andaluz profesional, frase guiada por el despecho, porque Borges estuvo 1,5 décadas tratando de ser un argentino profesional y no lo logró. Y de hecho Borges empezó a ser Borges cuando dejó de tratar de ser un argentino profesional. Entonces creo que Borges reconoció en Lorca algo que le interesó hacer a él, mezclar la vanguardia, el ultraísmo, los compadritos, la gauchesca, hacer como una gauchesca de vanguardia. Bueno, tuvo la mala suerte de que a Lorca le salió mejor. No importa, Borges no necesitaba eso porque salieron cosas sensacionales e inigualables después, ¿no? En la segunda víctima fue Antonio Machado, del que Borges dijo, ¿cómo? ¿Manuel tiene un hermano? Saben que Manuel Machado era el hermano de Antonio Machado, poeta también, que nadie lee fuera de España, ¿no? Mientras que Antonio Machado sigue siendo un clásico universal. Por eso el comentario de Borges tenía una mala baba impresionante: no me diga que Manuel tenía un hermano. Esa era su opinión sobre Antonio Machado. Y la tercera víctima fue Quiroga, al que Borges mal leyó y contribuyó a leer mal. Que Quiroga era torpe o desprolijo al escribir. Esa es una injusticia especialmente extraña, teniendo en cuenta que Borges despreció el canon del bien decir, o lo retorció o lo extrañó, y se pasó la vida, digamos, tratando de refutar la idea de qué era escribir bien, que venía importada de España, personificada en el crítico Américo Castro, que hizo como una especie de excursión policial a Latinoamérica y a Río de la Plata para concluir que la lengua castellana se había perdido para siempre, se había degradado irremediablemente, ¿no? El pobre tuvo tanta puntería, Américo Castro, que un par de décadas después llegó el boom de la literatura latinoamericana que se comió a la literatura española. Digamos que no la vio venir, ¿no? Y Borges publicó un artículo memorable, legendario, que se llama Las alarmas del doctor Castro. Castro, de los pocos autores que salvaba del Río de la Plata, era Borges, y Borges en su artículo le decía: por favor, no me salve, no tengo ningún interés, prefiero condenarme con mis compatriotas, ¿no? Entonces es raro que Borges, que tenía muy claro el ejercicio de mirada descolonizadora hasta cierto punto por lo menos, incurriese en estas injusticias a la hora de leer a Quiroga. Quiroga trató de trabajar con cierta oralidad, con cierta aparente desprolijidad. Y trató de aparente. Y además se puede demostrar, ahora voy a decir por qué es solo aparente. Digamos que Quiroga pertenece además a una generación bisagra entre el modernismo y una especie de retórica, si queremos, un poco preciosista, amanerada en el sentido ornamental del término, ¿no? Y Quiroga se va despojando de eso y empieza a buscar tonos más secos, a experimentar con una puntuación no académica. La puntuación de Quiroga es fascinante, y el ejemplo más palmario de eso
y que hoy todavía sería difícil de aceptar por cualquier editorial, es el título de uno de sus libros más célebres, que es Cuentos de amor, de locura y de muerte. No sé cómo visualizan ustedes este título, pero me imagino que suponen que hay una coma después de amor, cuentos de amor, coma, de locura y de muerte. Pues no, Quiroga le sacó la coma. El título es Cuentos de amor, de locura y de muerte. Y no solamente eso es una maniobra agramatical, sino que tiene todo el sentido del mundo. Porque con coma, el título significa que hay algunos cuentos de amor, otros de locura y otros de muerte. Digamos, estos son mis 3 temas. Sin coma, se convierte en una serie fatal. El amor desemboca en la locura y la locura desemboca en la muerte. El amor, la locura y la muerte forman una triada indisoluble. Por eso saca la coma. Y ese libro se editó durante décadas con coma. Este pequeño ejemplo anecdótico resume el ejercicio de interpretación miope, y lo dice un miope. De hecho, no los veo en absoluto. Lo que pasa es que no me puse los anteojos por si tomo alguna nota, porque entonces no veo la nota. Ese ejercicio de lectura miope del título, de ponerle esa coma correcta, que neutraliza por completo el ritmo y el mensaje del título, es lo que pasa cuando se leyó a Quiroga en su momento desde, digamos, el Grupo Sur y la élite porteña de clase media alta, si no alta directamente. Borges no era de clase alta, por cierto, pero los Bioy y las Ocampo sí. Y esta especie de cosa de no sabe poner coma, ¿no? Otro ejemplo verdaderamente que ha quedado en el inconsciente de la crítica argentina o rioplatense del siglo XX fue que en sus consejos para escribir cuentos, de los que ahora pronto hablaremos, Quiroga decía, si una frase, no recuerdo literal, pero decía, si una oración te queda como desde el río soplaba un viento frío, no te preocupes por la rima interna, por la rima consonante de frío y río. Desde el río soplaba un viento frío. Si esas son las palabras que tú has elegido y tienes motivos para haberlas elegido, no, no es un error esa rima, es necesaria. Bueno, esto generó toda clase de burlas porque lo primero que decían era, ¿y por qué no pone helado? Es muy fácil evitar esa rima, ¿no? Y es una preocupación en los talleres literarios sí, hoy. exacto. Es algo que siempre te están marcando, ¿no? Claro, no, pero es que no es una preocupación fuera de lugar, tiene sentido. Tiene sentido. De lo que habla Quiroga no es de no tener oído para las rimas, entre otras cosas porque Quiroga escribía sonetos. Una cosa es no escuchar las rimas internas y hay que enseñar a escucharlas. Y otra cosa es si tienes motivos para manejarlas, para dejarlas o para utilizarlas, ¿no? Entonces lo que decía Quiroga en ese ejemplo no es, no importa si tu oración tiene 6 rimas internas, la cuestión es, si el sentido es preciso, entonces esas cuestiones formales son secundarias. Y eso para alguien que venía del modernismo era una especie de experimento de desafío al canon, ¿no? Del estilo. Y si me dejas a decir las palabras con las que cerraba Quiroga pues como esa norma dentro del famoso decálogo del perfecto cuentista. Lo último que dice es, una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Y claro, la clave ahí es ser dueño de tus palabras, ¿no? Claro. Sí, totalmente. Y la apropiación de las palabras tiene que ver entonces con la búsqueda de un estilo. Se adueña alguien de sus palabras en la medida en que tiene motivos para construir un estilo. Y obviamente el ejemplo que ponía Quiroga del Río del Frío era simplemente didáctico, ¿no? No se trataba de editarlo. Pero es que además, si quisiéramos entrar en detalles, frío y helado no es lo mismo. Esta es la otra injusticia, ¿no? Que se cometía. Un viento frío, bueno, puede ser de invierno, puede ser hasta agradable, te pones una bufanda y hasta puedes disfrutar del invierno. Si el viento es helado, es inhóspito, es desamparado, hay dolor. Entonces, por cierto, no sería lo mismo y los sinónimos no existen, como bien sabemos. Pero bueno, la cuestión es que entonces Quiroga es un pionero de varias cosas
Por un lado, entonces, se podría decir del gótico latinoamericano, es decir, Quiroga, después de haberse frustrado o aburrido o despechado o todo eso junto en París, no busca un gótico de castillos, de fantasmas, de mazmorras, de vampiros. Busca un gótico misionero, un gótico con culebras, con fauna autóctona, el terror del terruño. Entonces, esa es una maniobra que sí sigue siendo relativamente infrecuente, aunque ha habido ejemplos en la última literatura rioplatense, y podemos pensar desde Selva Almada hasta Mariana Enríquez, podemos poner ejemplos, ¿no? de un gótico, digamos, no directamente deudor de los escenarios importados, pero que a principios del siglo XX era definitivamente una novedad insólita, ¿no? Luego también tiene esta especie de reformulación, entonces, entre la dicotomía que funda la literatura latinoamericana y sin duda la argentina en particular, que es la presunta dicotomía entre civilización y barbarie, ¿no? Sobre la que se construye, por ejemplo, el Estado argentino. Esta idea de Sarmiento, ¿no? Civilización o barbarie. Y Quiroga no compra esa dicotomía. Quiroga trabaja con una especie de matrioshka, que es encontrar la barbarie en la civilización en la barbarie. Como dentro de una selva hay un hombre civilizado, dentro de ese hombre civilizado hay un bárbaro, dentro de ese bárbaro hay alguien pensando en la civilización. Es como una especie de juego de espejos o de muñecas rusas donde no está a un lado lo bárbaro y otro lado lo civilizado, sino que están fatalmente entremezclados y contaminados entre sí, ¿no? Y la otra cuestión es la relación entre personaje público y personaje autorial, ¿no? O voz autorial, ¿no? Y Quiroga fue muy consciente de estas cuestiones y las trabajó de forma muy fascinante. Y por si esto no fuera poco, hay dos factores más que me gustaría mencionar mucho más brevemente. Uno es el de clase, el conflicto de clase, y el otro es el conflicto de identidad nacional. El conflicto de clase tiene que ver con que Quiroga es también un sujeto fronterizo e indetectable en cuanto a la clase. El ejemplo que les ponía de su viaje, que a la ida es un señorito y a la vuelta es un andrajoso, lo persiguió el resto de su vida. Por un lado, Quiroga venía de una familia adinerada, por otra parte esas rentas se agotan rápidamente y se convierte en lo que hoy diríamos una especie de escritor freelance precario. Todas sus cartas viven hablando de dinero, haciendo cuentas, es decir, parece un escritor de hoy en día, parece cualquiera de nosotros o nosotras, claro, obsesionado por cuándo le van a pagar el articulito de marzo que ya hemos llegado a abril, o sea, tal cual. Por otro lado, era terrateniente, pero claro, terrateniente de la selva misionera, no eran tierras, digamos, codiciadas, y tenía peones. Pero como él tenía un conflicto de clase interno, igual que tenía un conflicto con la dicotomía civilización-barbarie, él tenía un conflicto respecto de qué era un amo y qué era un siervo. Entonces, él cuenta en sus cartas, y es muy interesante, la desesperación con la que él trata, igual que hacía Tolstoy, de trabajar junto con sus peones. Porque Quiroga llegó a ser un consumado campesino, un habilísimo navegante, un constructor, y tenía unas enormes habilidades manuales, y si ven sus fotos tenía un físico fibroso, no tenía un gramo de grasa, digamos, tenía un físico no precisamente urbanita, ¿no? De alguien que trabaja con su cuerpo y con sus manos. Era un artesano de su personaje y de sus condiciones materiales de vida. Entonces él sabía hacer muchas de las cosas que hacían sus peones, pero él no era un peón. Y él trataba de comportarse como si fuese un peón, y sus peones rápidamente le marcaban la línea. Y él contaba en sus cartas, sin comprender del todo cuál era el conflicto político, decía: los peones me dicen, deje el trabajo para los peones, patrón. Y Quiroga se indignaba porque decía, bueno, no comprenden que se pueden emancipar, ¿no? Y al contrario, bueno, no, lo que no comprendes tú es que hay algunas diferencias entre esos peones y tú, ¿no? Entonces él estaba siempre en tensión. Entonces no era ni la selva ni la ciudad, ni Europa ni Río de la Plata.
ni peón ni patrón. Era un sujeto esencialmente incómodo. La única esencia de Quiroga era la incomodidad con respecto a las etiquetas identitarias a través de las cuales se armaban todo el resto de identidades y corrientes literarias, ¿no? O sea, Quiroga era un inadaptado. Y relacionado con eso está la cuestión de la nacionalidad. Porque gustosamente le cedemos a Uruguay Quiroga, no vamos a entrar en ese debate, pero lo curioso, más bien más que disputar cuán uruguayo, cuán argentino fue Quiroga, cuántos años vivió en Argentina y cuántos años vivió en Uruguay, más interesante es ver cómo afrontó Quiroga este tema. O sea, no qué opinamos nosotros, sino cómo manejaba él esta cuestión. Y he aquí que Quiroga era sumamente oportunista en el manejo de esta cuestión. A Quiroga la pertenencia nacional le importaba 3 pitos. Quiroga era lo que conviniera. Y así se ve en las cartas. Trató de tramitarse una jubilación uruguaya mientras suplicaba que lo sacara una colección de literatura argentina. A los diplomáticos uruguayos les hablaba de uruguayo. A los argentinos les decía, comprenderás que yo soy un argentino más. Y estaba todo el tiempo oscilando, pero eso más allá de una estrategia pragmática, que sin duda lo era, porque Quiroga era, aparte de un loco de la selva, una persona muy pragmática y muy calculadora, por eso digo que era un perfil muy retorcido y probablemente un poco psicópata. Aparte digo entonces de la conveniencia material, de nuevo vemos esa incomodidad. Quiroga al final no hubiera podido ser nunca ni un argentino normal ni un uruguayo normal. No podía serlo. Siempre estaba como tratando de encontrar un lugar diferente dentro del lugar y al mismo tiempo viviendo la tragedia de sentirse parcialmente apelado por esas categorías más canónicas, ¿no? Y bueno, podríamos decir muchas cosas más de Quiroga, algunas de ellas atroces y otras divertidas, pero basta este pequeño panorama, ¿no? Es un estupendo panorama. Estaba pensando en otro autor para el que tampoco funcionó París y lo escribe en un libro reciente, Eduardo Halfon. Y así como pensamos en la bicicleta de Quiroga, la última imagen de París con la que se queda Halfon, después de desmayarse en el metro de París, donde nadie le presta ayuda, entonces sale con mucha dificultad, sube unas escaleras y su imagen, lo que él recuerda es haber visto un lunar en la pierna de una mujer mientras él iba detrás de ella subiendo las escaleras. Mal también, París para él. Y quería preguntarte sobre, a ver, como tenemos algunos estudiantes aquí de la Facultad de Filosofía y Letras y que quieren además escribir cuento, esta obsesión que no sé si comenzó con él por los decálogos, si fue el primer decálogo del cuento en nuestro idioma, no sé. ¿Tú Creo también que sí. hiciste un decálogo? No, yo encima hice 4, así de broma, ¿no? Te hiciste O sea, porque, más de uno. porque como el decálogo establece las bases irrefutables de un género, yo hice Sí. 4 como diciendo, elijan, y si no les doy otros 4. Sí. Tipo la idea de Groucho Marx, ¿no? Si no les Otros gusta esta principios. estética, tengo otras 3, ¿no? Entonces, francamente, escribí 4 decálogos que son un homenaje, el primero es un homenaje a Quiroga, sí. Pues si quieres desarrollar un poco más sobre eso, que se ha vuelto una obsesión. Aquí en la UNAM hay una colección que ha sido mítica y ya no se reimprime, de teorías de los cuentistas. De Lauro Zavala. De Lauro Zavala como compilador. Todo esto, esa serie de tomos. Entonces, muchos autores han devanado los sesos pensando como en la ingeniería intrínseca del cuento, con reglas que ellos mismos quizá puedan respetar más o menos en un cuento y luego en ningún otro, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, de esa obsesión como con tratar de asir, de ceñir el cuento? No, es muy importante eso. Una cosa de la bicicleta y voy a eso. Es interesante lo de la bicicleta por otra cosa. Quiroga, cuando asiste a carreras de bicicletas en París, celebra mucho que los automóviles de ese momento no superen en velocidad la bicicleta. Le complace que el esfuerzo físico todavía no sea superado por la tecnología. Eso no tiene nada que ver con la actitud que muy pocos años después iban a tener, por ejemplo, los poetas futuristas, ¿no?
de entregarse a la celebración de la tecnología. Estamos viviendo, digamos, como una edición 2 o 3 o 4.0 de ese momento, y los cyborg y todo eso. Entonces Quiroga también iba un poco con esta corriente que cuando él presenciaba el presunto progreso tecnológico, lo que decía es, ¿y el esfuerzo físico dónde está? ¿Y lo manual? Y esa reflexión, viniendo de un señorito, era particularmente extraña, ¿no? O sea, él debería haber celebrado la velocidad de los autos. E hizo lo contrario, fabricarse una bicicleta y celebrar que todavía los autos no les ganaban, y lo hermoso que era transpirar y que te dolieran las piernas con el esfuerzo, ¿no? Y eso dice mucho de él como cuentista, porque él dividía sus cuentos en dos: los cuentos de efecto y los cuentos que él llamaba, con esa estética macha que sin duda tenía, cuentos a puño limpio, ¿no? Entonces, más allá del imaginario viril que lo conecta un poco desafortunadamente con Hemingway, leído desde hoy, la diferencia sería, el efecto sería lo preciso, lo premeditado, digamos, el cuento como artefacto, ¿no? Como tecnología de producción textual. Y a puño limpio sería hecho a mano, imperfecto, orgullosamente tosco. Entonces creo que nos vale la bicicleta versus al auto para los cuentos de efecto y a puño limpio, que no tienen un final sorpresa, que no tienen una estructura simétrica, que no son un artefacto. Entonces él, entre la bicicleta y el auto, entre el artefacto y el puño limpio, siempre tenía muy claro qué elegir. Luego un aspecto también importante, del que ojalá nos dé tiempo a hablar, aunque no lo sé, sería su relación con Alfonsina Storni, con la gran poeta argentina, que fue muy amiga de él, y tuvieron un epistolario muy interesante, una pseudo nunca verificada historia de amor. Es una historia de amor entre Alfonsina Storni y Horacio Quiroga. Da para una película de terror, ¿no? Sería maravilloso, ¿no? Como... Sí, exacto, exacto. Ambos se suicidaron, pero ambos también tenían razones médicas para hacerlo. Y creo que el otro antecedente de Quiroga, que podríamos pensar en, no antecedente, perdón, heredera de Quiroga, sería Silvina Ocampo, que sería ahí la figura, digamos, que comunica el mundo quiroguiano con el gótico latinoamericano actual. Creo que sin duda la clave es Ocampo. Y Ocampo sufrió parecidas incomprensiones por parte del Grupo Sur, más la de género, evidentemente, pero que se compensaba por su espacio privilegiado económicamente. Es decir, Silvina Ocampo era la hermana de la gran mecenas de la cultura argentina. Entonces, digamos que ambos, por razones distintas, una de género y el otro, digamos, más de desclasamiento, sufren la mala lectura del canon del Grupo Sur, ¿no? Entonces, habría ahí un triángulo interesante: Storni, Ocampo, Quiroga. Y ahora, yendo a tu pregunta, lo de los decálogos es importante porque hoy en día quizás no podemos concebir hasta qué punto esos decálogos eran significativos, teniendo en cuenta primero que no había una teoría del cuento en lengua castellana. La única teoría del cuento que existía era la de Edgar Allan Poe. Quiroga, por un lado, está fundando una teoría del cuento cuando no la hay en castellano. O sea, es muy fácil subestimar los decálogos desde una época donde a lo mejor no hacen falta. Pero cuando él lo hace, está tratando de fijar una mirada teórica sobre un género en formación en nuestra lengua, punto uno. Punto dos, siendo que Quiroga fue de los primeros cuentistas profesionales de la historia de la lengua española, el hecho de que él pensara en su oficio era enormemente significativo, porque él estaba, digamos, sentando las bases del oficio de quien publica cuentos en revistas, en diarios. Con lo cual era muy pertinente el decálogo. Y en tercer lugar, y sobre todo, el decálogo de Quiroga es irónico y humorístico. Y a veces nos olvidamos al leerlo. Él no se tomaba en serio esas reglas. Entonces eran consejos un poco guasones, un poco jocosos, ¿no? De hecho, muchas de los puntos de decálogo de Quiroga empiezan con una frase contundente o esencialista, ¿no? Del tipo: el cuento es no sé qué, nunca hagas no sé cuánto. Y la segunda frase desmitifica y dice: haz de cuenta que es verdad aunque no lo sea, digamos. O sea que sus propios decálogos tienen esa misma tensión interna, ¿no? Hagamos de cuenta que hay reglas para el cuento. ¿Las hay? No. Pero ¿y si las hubiera? ¿Cuáles serían, no? Y ahí hay varias que han
es curioso porque durante la segunda mitad del siglo XX los lectores de Quiroga fueron mucho más dogmáticos con ese decálogo que su propio autor. Quiroga se tomaba mucho menos en serio su propio decálogo que sus comentaristas. Y eso generó el malentendido que el cuento tiene que ser redondo, perfecto, todo lo que Quiroga llamaba cuentos de efecto. Pero en realidad Quiroga terminó haciendo lo contrario, cuentos de atmósfera, sin finales sorpresa, con diálogos medio fantasmagóricos y a veces con conflictos de nuevo laborales o de clase, campesinos que pierden su trabajo, gente cuya habla nativa no es el castellano. Es decir, eran cuentos que tenían intereses que no tenían nada que ver con su estructura, ¿no? Entonces quien fijó el decálogo más famoso de la historia del cuento en castellano fue quien se apresuró a desobedecerlo años después y a destruirlo. Y por eso creo que era un artista, porque destruyó su propio canon. Andrés, muchísimas gracias. Estamos ya acercándonos al cierre de esta mesa, pero no quisiera dejar pasar la oportunidad de, si alguien quiere preguntarle algo A Quiroga, a través de Andrés, es el momento. Que nos platicaras cómo ves este Quiroga de Juan Darien y la abejita Aragana y lo de la gallina degollada. O sea, parecen dos escritores diferentes. sí, es que, digamos, hay que aclarar que estamos manejando esta terminología figuradamente, ¿no? O sea, digo, No es un cuando diagnóstico. manejamos la terminología psiquiátrica, entiéndanme, estamos hablando muy entre comillas, ¿no? O sea, ignoro si el diagnóstico sería psicopatía. Y digo, iba a decir ahora, había algo esquizoide en Quiroga, entonces me apresuro a decir muy entre comillas. Había algo de una personalidad no ya contradictoria, sino de autosabotaje, ¿no? Cuando una parte de ti directamente atenta contra tu otra parte, ¿no? Algo de eso había en Quiroga, la hay en su estética. Como digo, fundó lo del decálogo, lo desobedeció. Fue el primer escritor profesional de cuentos redondos y perfectos. Los despreció y pasó a hacer otra cosa, ¿no? Fue un escritor selvático que pensaba en la ciudad, ¿no? Fue un señorito que quería ser peón. Entonces, y luego hay otro aspecto que es sumamente inquietante, por supuesto, que eran sus relaciones amorosas y familiares. O sea, era un padre y un marido aterrador, aterrador, como todo en Quiroga es aterrador y fascinante. Tenía bueno, una costumbre de casarse con mujeres menores de edad, como por otra parte era una costumbre muy de la época, no era, esa costumbre no la inventó Quiroga precisamente, ¿no? Pero digo, tenía claramente una fijación con eso, que yo lo enmarco no solamente en el patriarcado en general, sino una variante, que por supuesto, sino una variante más específica que tenía que ver con la ansiedad por dominar. Digo, por dominar la selva, por dominar el género del cuento. Había un intento desesperado por dominar, fuese un género, una persona, un ser querido o a sí mismo, y no conseguirlo. Entonces, Quiroga, digamos, era una especie de hombre con una rienda que no le funcionaba bien. Y él se daba cuenta, pero no podía evitar soltarla. Y entonces sí, ahí había un carácter. Y lo mismo pasa en las historias de amor de sus cuentos, que son sumamente, como tú decías, interesantes. Hay un cuento, no me acuerdo cuál era, si era el almohadón de plumas o cuál, pero que empieza diciendo, su luna de miel fue un largo escalofrío, ¿no? Al almohadón de plumas. Bueno, y ahí podemos ver un poco, es una gran frase, ¿no? Sigue funcionando, ¿no? Su luna de miel fue un largo escalofrío, ¿no? Y ahí vemos al mismo tiempo que se complace sádicamente, ¿no? Porque es como su luna de miel fue un largo escalofrío. No hay algo de eso, ¿no? De gozar con el dolor. Y Quiroga gozaba con el dolor propio, el dolor físico, se autoinfligía dolor físico y por supuesto gozaba con el dolor que infligían sus seres queridos y que eran un testimonio de amor para él, ¿no? Es decir, tenés que sufrir por mí. Y eso era, sin duda, heredero del romanticismo literal, no metafórico, en el cual él se educó como lector y como ciudadano, ¿no? Nos quedamos cortos como siempre, pero mejor ser breves si hablamos de cuento. Muchísimas gracias por acompañarnos, sobre todo Andrés, muchísimas gracias por esta maravillosa charla, muy iluminadora y creo que logra algo que buscamos también con este encuentro de cuentistas, con estos diálogos, porque acabamos de reeditar este material de lectura de Horacio Quiroga con una muy buena selección de sus textos.
Quiero solo mencionar que la nota introductoria es de Jorge González de León y la selección de Guillermo Fernández. Entonces, léanlo, leamos a Quiroga y leamos también a Andrés Neumann, que va a seguir aquí en la feria. Quiero solo decirles a dónde va ahora mismo. Ahora mismo quiere decir el próximo minuto, ¿no? Porque te voy a ir corriendo, creo. Sí, porque él hoy nos dedica una muy buena jornada acá en Filuni. Entonces, a la 1:00 p.m. va a estar teniendo esta conversación que mencionaba con Vicente Alfonso, con Antonio Ramos Revillas y Julieta García González sobre el lenguaje literario desde la paternidad. A las 4:00 p.m. presenta su libro Pequeño Hablante. Eso mañana, sí, mañana. Perdón, el domingo a las 4:00 p.m. Pequeño Hablante en el Foro Sin Fronteras. Lo acompaña su editora, Mayra González Olvera de Alfaguara. Pero ahorita enseguida a las 12:00 va a presentar a Sandra Lorenzano con un libro de ensayos estupendo. Bueno, pues sigamos a Andrés, sigamos la estela de Andrés, hay que leerlo también. Muchas gracias. No, ha sido un verdadero placer y se me cayó el micrófono con torpeza quiroguiana, así que es posible que nada de esto se haya grabado, pero muchas gracias por su asistencia.